tal? Muy buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad. Bueno, para no robar tiempo, voy a iniciar compartiendo la pantalla. Según las indicaciones de Mundo, que siempre me ha hecho el favor de asesorarme, y para iniciar con esto. Mi participación, como bien dijo Miguel Ángel, es más bien de la parte social en términos generales, ya que mi especialidad es otra, pero soy eco y he escuchado algunos ecos que me invitaron a participar en estas conferencias, en estas pláticas, por lo cual me siento muy orgulloso y con una responsabilidad precisamente. Voy a empezar comentando lo que es el miedo e inseguridad, justificada, por supuesto, pero es lo que sabemos. Me voy a auxiliar con una presentación, que son varios conceptos. Entonces, inicio el tema con este tópico en cuanto a la población. Es verdad, la población está asustada, estamos asustados en un inicio todos. Es real, por supuesto que es real el miedo, es algo nuevo. Y en algunos casos pueden volverse crisis de pánico o fobia, como lo hemos visto a través del tiempo, y de ahí el origen de esta oportunidad y de estas pláticas que ahorita nos traen aquí. Sin embargo, más que preocuparnos, hay que ocuparnos en medidas preventivas, que es la que nos han dado, ¿sí? Y es lo único tangible. Sabemos que desde muchos años atrás los servicios de salud son insuficientes, son colapsados, ya nos lo dijeron. No hay apoyo tampoco de frenar gastos de servicios públicos, hipotecas, créditos, etcétera. Y esto crea ansiedad y preocupación en el común denominador de nosotros como ciudadanos. Esto crea incertidumbre, ya que al no tener un control, pues sí nos deja un cero de desconcierto. El gobierno, evidentemente, muchas veces en estos casos se ha mostrado laxo y al tener estas características, causa temor en la población. No ofrece soluciones eficientes, mitiga, por supuesto, la ansiedad insistiendo con acciones preventivas, pero no hay una situación puntual. El tratamiento y la rehabilitación son tópicos que están en proceso y la tasa de muerte es incierta. La economía también. Entonces, no se prevén los otros niveles de atención, así que es de miedo, es de inseguridad el tener un cierto sentido o un sentimiento de estar desprotegidos. Sí, por supuesto, como lo digo aquí en esta diapositiva, comparto lo anterior. Sin embargo, lo que nos trae aquí, súmale la gente incrédula e ignorante que se expone deliberadamente o expone tópicos deliberadamente o que sale a la calle exponiéndose ella misma sin importar lo que está sucediendo. Y eso hoy mismo lo acabo de comprobar. Tuve una salida que no pude evitar y hay gente todavía que se expone deliberadamente o no hace caso o no lo cree. La información válida y su divulgación. Esta es lo que nos obliga como masones. Fuentes de información en torno a la acción del COVID. Por favor, lo que yo he pedido, lo que yo he hablado muchas veces es que debe de ser confiable, fuentes confiables. Debemos de tener respaldos de profesionales y científicos para poder hablar. Los tenemos dentro de la orden, por supuesto, pero no acudimos a ellos. Nos creemos sabedores de todo el conocimiento y pues no es así. También, si sumamos a que algunas autoridades son indolentes al escuchar su ineptitud y egoísmo a la hora de que están exponiendo, esto se da en cascada, esta incredulidad se da en cascada. Los hermanos que me conocen, nunca ha sido mi postura la de ser crítico o criticar nada más por el simple hecho de hacerlo. Pero ahora nos estamos viendo desprotegidos. Deliberadamente no lo creo.
como muchos han dicho. No lo creo que sea deliberado. Pero como masón y ciudadano, por supuesto que me siento afligido, por supuesto que me siento obligado a enterarme y a compartir lo que yo pueda saber y lo que pueda yo enterarme con fuentes confiables. Pero ¿qué les puedo decir a la gente que me pregunta? Que me ha preguntado mucha gente. Primero, por la institución a la que pertenezco como masón. Segundo, por la institución que pertenezco como servidor público. Y tercero, por la confianza que me puedan tener. Pero ¿qué les puedo decir? Que su miedo es real y que es justificado, que solo hay que modularlo, que no hay control sobre lo que está sucediendo. Independientemente de su preocupación, así es la realidad, que no hay de otra. ¿Qué puedo decir? El trabajo como masones, reestructurar los pensamientos como masones, todos los masones tenemos la responsabilidad de reestructurar los pensamientos irracionales de las personas y no formar falsas esperanzas ni tampoco malinformar. Por ejemplo, muchas noticias aquí en el Facebook y yo le agrego las letras en que la mayoría de lo que se dice ahí es falso y lo que se dice en estos medios que son rápidos, informativos, también no todo es verdad. Pero ¿qué es lo que se ve? Después de observar la crisis que vivió en China, lo que está sufriendo España, calvario de Italia y la extraña decisión de Alemania, entre otras cosas, se podría dar una opinión sencilla y objetiva respecto al bichito este famoso que nos está dando lata y este que ha puesto a las naciones en cuarentena. Bueno, ¿qué ha venido a demostrar este COVID-19? Pues simplemente que hay un alto nivel de irresponsabilidad de un sector de la sociedad que cree que a ellos nunca les va a pasar. Eso se enlaza con lo que dije al principio, la irresponsabilidad de mucha gente que sale a la calle todavía desprotegidos. Ejemplos, Italia vacacionando en su inicio e hicieron actividades recreativos sociales en lugar de hacer caso al aviso y guardarse en sus hogares. Eso fue con Italia. También España tiene lo suyo. Pero aquí nuestros vecinos, esta fotografía es real, ahí está el dato al calce de la fotografía, donde las playas en California así estaban. Entonces, esto es un ejemplo de lo que estoy diciendo. A la gente o lo ignora o no cree o simplemente no les importa. Esto es particularmente preocupante. Del mito y la realidad que podemos platicar. Más allá de ese mito que se le hizo a los murciélagos y de la insalubridad de los mercados de Wuhan, que se ha puesto demasiada carga a un sistema natural que debe regularse por sí solo. Y como lo he platicado en otras ocasiones, esto es lo que está pasando. Este sistema natural se regula. No es extinción de la raza humana, que muchas voces lo dicen, y vamos a suponer, sin conceder que lo fuera. Es parte del equilibrio que la misma naturaleza manifiesta. Las explosiones demográficas y las extinciones logran este equilibrio. Tanta contaminación, tantos desechos que como servidor público, como bien lo dijo Miguel Ángel, me he dado cuenta de primera mano toda esta responsabilidad de contaminación deliberada, desechos deliberados, tanto en basura orgánica de los mismos hogares como en basura de las industrias y de comercios. Es alarmante lo que les vale, lo que no importa, lo que yo he sido testigo. Entonces, esta contaminación y desechos no puede provocar esta situación, sino que esta mutación, sino otras que aún no se han expresado y que no se han dado, y que a los infectólogos y a los profesionales de esta disciplina, que son las contaminaciones y sus consecuencias, están puestos los focos en todos estos fenómenos. Ya Mario Rodríguez lo manifestó en su presentación anterior, más o menos, tocando el mismo tópico. Entonces, esto es lo que se ha provocado. La humanidad misma es la que crea las condiciones y vemos que hasta en eso, la sabiduría escondida en las lecciones de la iniciación masónica se manifiesta advirtiendo por adelantado
acerca de las cosas que pueden suceder si no respetamos al individuo, a la sociedad y a la naturaleza. Es decir, los principios masónicos desde nuestra iniciación, a través de cada uno de los grados que se otorgan, nos los va diciendo una y otra vez, una y otra vez. De ahí se deriva la responsabilidad que tenemos como iniciados en esta orden masónica. Pero, ¿tendremos algunas obligaciones? Yo creo que sí. ¿Qué obligaciones podemos tener? ¿Qué obligaciones tiene el hombre con sus semejantes? Es decir, con su no yo. Es una reelección de moral, de honestidad, de rectitud y de hablar con la verdad y ser socialmente responsable. Esa es mi principal obligación como masón, ante la sociedad. El COVID-19 se propagó por causa de la irresponsabilidad, tanto de individuos como de estratos sociales. Eso fue lo que ocasionó tanta propagación y es lo que puede propagar la propagación. Ejemplo, Baja California. Somos uno de los puntos rojos de la República Mexicana en donde se puede propagar si no la contenemos. Todos pensamos que ese mal, todo lo que sucede, nunca nos va a pasar. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que la enfermedad y la muerte nos va a tocar las puertas de nuestra casa tarde que temprano. Entonces, esto que ya contaminó a otros miembros del plan y lo peor es que piensen que cuando ya ha fallado la fortaleza personal, ya ha fallado la religión individual, que son otras cosas que le echan, que cuando ya no ven la salida, ¿sí? O bueno, pues mi religión individual falló. Cuando falla la medicina social, porque no es suficiente, no porque sea ineptitud, sino porque no hay suficiente. Entonces, cuando todo esto se da, pues le echan la culpa al Estado, que no toda es culpa del Estado, y lo he visto, como ya se los platiqué, de primera mano. Realidades y responsabilidades, ¿qué es lo que se observa? Los políticos, en términos generales, vuelven a equivocarse y no le dan el lugar a los epidemiólogos, a los veterinarios, a los biólogos. Y así nace una nueva realidad social. Y esta realidad social viene construyendo, se viene edificando sobre una base que es la fragilidad humana. Se ha redescubierto que la religión no cura enfermedades, por más que le reces a quien tú quieras, ¿sí? Y se reafirma también lo corrupto e inepto muchas veces del Estado o de algunas partes del Estado. Siendo conscientes, ¿sí? Y esto es la enseñanza que nos va a dejar, que la ciencia, nuestros científicos, es nuestra mejor herramienta, es lo más seguro que tenemos y nuestra más efectiva arma para defendernos y es nuestra única esperanza, la ciencia. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Entonces, también queda al descubierto, como ya lo dije en 2 ocasiones en esta charla, queda al descubierto la responsabilidad del ciudadano moderno. Y también quedan al descubierto la falta de garantías laborales porque no estábamos preparados. Simplemente esto nos agarró con las manos en la puerta, también hay que decirle. También la errónea costumbre de gastar año con año millones de dólares en partidos políticos y no invertir en hospitales, equipo médico, centros de investigación, mejores sueldos y condiciones laborales para los héroes de hoy. Esto se ha visto a través de los años y en una situación como esta se refleja de una manera pues triste, porque lo que no se hizo antes no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces sí nos está pegando toda esta irresponsabilidad que ha quedado de manifiesto, incluyendo a todos, incluyéndonos a todos. Este es un parteaguas en donde creo yo que podemos cambiar y podemos reajustar nuestras directrices. ¿Qué se puede sugerir? Miren, el masón, por naturaleza, basa o debe basar su iniciación mediante la duda filosófica. ¿Sí? Perdón. Este principio
es nuestro deber de observar e investigar. Fíjense bien, observar e investigar lo que se dice, lo que se comenta o publica hasta quedar seguros de la información. Es decir, no andar divulgando, por favor, no andar divulgando sin consultar, sin tener la certeza de lo que se está diciendo, de lo que se va a compartir. Hay muchísima evidencia en estos días que se replica sin consultar ni informarse. Casos, Facebook, estos aparatitos, o simplemente por lo que yo creo o el primo de un amigo me dijo. Insisto que hay entre nuestras filas expertos y científicos que cuentan con documentos serios y de carácter científico donde poder esclarecer, comprobar lo que se dice. Y yo lo he hecho, hay que hacerlo. Yo muchas veces he consultado a hermanos que tienen la especialidad o que tienen la manera de corroborar y replico con ellos antes de poder decir otra cosa. Muchos hermanos, desgraciadamente, replican sin consultar, cayendo en esta ola de noticias no comprobadas y faltando al principio básico de la duda que desde nuestra iniciación tenemos, aunado y sumado a la búsqueda de la verdad, que es nuestra obligación como masones. Y como miembros de esta fraternidad tenemos una responsabilidad. Primero, siendo maestros masones, tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos menores, es decir, con compañeros y aprendices. Y todos, toda la orden en general, en conjunto, tenemos esa responsabilidad con nuestra familia, con amigos y conocidos, de hablar con la verdad, pero comprobada. O no pensando lo que yo creo que es verdad o lo que yo pienso que puede ser. Esto es importante. Es por estas razones, lo que he platicado hasta ahorita, que se me ocurrió esa iniciativa, que se la manifesté a nuestro muy respetable gran maestro Lidio Gil, y me escuchó y por eso estamos aquí, a lo cual le doy muchísimas gracias por haberme escuchado. Esta es una parte que no se ha tocado. Hay conceptos en arquitectura dentro del COVID o aspectos indirectos dentro de la arquitectura y el urbanismo, como es el concepto de quedarse en casa y la sana distancia. Pero ¿qué pasa con esos dos conceptos? Hay algunas consideraciones. ¿Qué pasa con el saneamiento y qué pasa con la antropometría? ¿Qué es una y qué es la otra? El hacinamiento, nada más para quedar de acuerdo, va a ser rápido, es la proporción de ocupantes de una vivienda en relación a los metros cuadrados habitables. ¿Y esto qué tiene que ver? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero antes de eso, ¿cuál es la importancia? El hacinamiento y su importancia es el espacio insuficiente para el desarrollo de actividades de los ocupantes de una vivienda. Propicia los riesgos de contraer enfermedades por contagio y de daño físico por la proximidad de artefactos y de las instalaciones y de los miembros de esta. Y hay muchos, hay muchas. Ahorita lo vamos a ver. Sabemos que se ha estipulado que si un habitante de una vivienda tiene síntomas, en automático los que saben dicen, todos la tienen, no batallemos. Todos se van al mismo tratamiento y a todos por igual. Ahora bien, ¿qué es la antropometría? Son las medidas de muebles y ambientes que derivan de las medidas de las personas. ¿Cuál es su importancia? Pues que se relaciona la dimensión de las personas con el espacio que les rodea y busca que lo hagan sentir cómodos en un ambiente agradable con relación a su escala. Pero ¿esto qué tiene que ver? Vamos comentando. El hacinamiento puede provocar daños a la salud y alteraciones en el desarrollo de la personalidad, sobre todo cuando hay espacios pequeños en donde se incrementa el estrés y reduce las defensas naturales de la gente debido a que las personas se estorban entre sí. Quédate en casa, por supuesto, es una solución a manera general y global, pero puede ser un problema, ¿sí?, que dé pase a otro concepto que no está considerado. ¿Qué es lo que tenemos en Baja California? Tenemos en Baja California desde más o menos del año de 1989 al año 2012,
se dio un crecimiento exponencial en cuanto a construcción de vivienda. El promedio de la misma en metros cuadrados es de 54 metros, haciendo un promedio entre 40 o menos hasta 60, 65 metros cuadrados. Estoy hablando de viviendas populares. Si consideramos que este número de viviendas se multiplicó exponencialmente y que hubo un crecimiento de más, como ejemplo Tijuana, que también afectó por supuesto a Mexicali, en menor medida a Mexicali, y le está afectando a Ensenada, también en menor medida. Pero llegamos a crecer más de 3,5 hectáreas en un día durante 11 años. Entonces, este hacinamiento se dio con mucho número de viviendas. Hagan una cuenta rapidita. En cada hectárea se construyen un promedio de 55 viviendas en cada hectárea. Y si crecimos 3 hectáreas diarias, 3,5 hectáreas diarias por 11 años, ¿cuántas viviendas tuvimos por un promedio de 4 habitantes por vivienda? Ok. En un análisis hecho, ¿sí? Se demostró que el hacinamiento provocó y que provoca que la cercanía de las personas en espacios tan reducidos, ¿sí? Tuvieran conflictos intrafamiliares entre padres e hijos, pandillerismo, entre otros. En esta época de quédate en casa, al no poder respetar los espacios en múltiples fraccionamientos, estamos hablando de privadas de 40 viviendas hasta 100 viviendas o más, con calles muy reducidas, y viviendas de espacios reducidos con los metros cuadrados ya comentados. Hay reportes actualmente, ahorita, de que se ha incrementado la violencia intrafamiliar, lo que conlleva a un nuevo reto a solucionar. ¿Qué pasa con esa violencia intrafamiliar? Me crea conflictos sociales. La gente se vuelve a salir de sus casas. Entonces, a lo mejor un sector de la población no es tan irresponsable al salirse, al ahí se va, sino porque se salen, porque hay un incremento de estos reportes. Las consecuencias de este hacinamiento es que las personas no aguantan la estancia prolongada en la casa, constatando un incremento en la microdelincuencia. Ese es el otro aspecto, ¿sí?, que está sucediendo hoy en nuestras ciudades de Baja California, Tijuana, Mexicali. Y en este tipo de viviendas se violan constantemente los espacios provocando este estrés. Eso es una consecuencia social. Este es un tópico que se debe de considerar, ¿sí? Y que hasta ahorita no he escuchado a nadie que lo toque. Sin embargo, es un problema social. Es otro problema social. ¿Qué va a pasar? ¿En qué medida se está incrementando y en qué medida nos va a afectar? ¿Qué puedo sugerir con todo lo que he platicado hasta ahorita? Antes de replicar la información que tenemos por cualquier medio, hay que dudar lo que se dice en redes, televisión, publicaciones de otras personas. Hay que observar quién lo dice, en dónde, la fuente y qué intención tiene al decirlo, porque hay mucha información muy tendenciosa. Hay que investigar la información que se está propagando por medio de revistas, expertos, documentos. También hay links científicos o especializados donde nos podemos informar, cuestionar qué es la información que se da, cómo se da, para qué me sirve, quién la da y con qué intención y dónde se está dando. Hay que justificar si es necesaria la información que vamos a replicar o se nos está dando y si va a dejar una utilidad. Si no deja utilidad, dejémosla en paz. Y hay que comprobar, es decir, establecer la relación de datos corroborando su veracidad y medirla. Es decir, teniendo acceso a la información para corroborar los datos. Una vez establecido lo anterior, entonces se puede considerar que se tiene una evidencia verídica.
¿Puedo dar recomendaciones? Pues sí, que ya son la última parte de mi participación. Aislarnos de las noticias referentes al virus. Ya lo que necesitamos saber, ya lo sabemos. No buscar información adicional en Internet. ¿Por qué? Porque eso puede debilitar el estado mental y causar somatización. Por seguridad y para preservar la vida, hay que evitar mandar cadenas y mensajes fatalistas. ¿Para qué? ¿Con qué objeto hay que enviar este tipo de mensajes? Algunas personas no tienen la misma fuerza mental que la tuya, que me estás viendo. Antes que ayudar, podríamos activar a patologías con depresión. La música en la casa a un volumen agradable, sobre todo en las viviendas pequeñas. Si no aguanto a mi hermano, si no aguanto a mi hijo, a mi papá o a mi mamá, pues me pongo a escuchar música. Mantener la disciplina de lavarse las manos, ponerse el cubrebocas, etcétera, lo que nos han dicho los científicos y los que saben. Mi estado de ánimo, tu estado de ánimo positivo, ayuda a que el sistema inmune se proteja, mientras está demostrado que los pensamientos negativos deprimen el sistema inmune y lo vuelven débil frente a cualquier virus. Y en esta pandemia que nos tiene prisioneros, pues obviamente a estas alturas del partido, como ya lo dije, las denuncias que han aumentado es por estas causas. ¿Sí? Nuestro sistema inmune está violentado. ¿Qué es lo más importante? Creer firmemente que esto pasará porque esto va a ser, esto va a pasar. Y que el universo y un superior, el gran arquitecto del universo, es de amor y no es de castigo.